En Lo mejor está por venir sobre la región de Coquimbo y la sequía, un proceso de desertificación que debemos enfrentar. Conoceremos las estrategias, planificación y experiencias para enfrentar la escasez de agua en nuestra región de Coquimbo. Una charla en la carretera. Una maravilla. Ya estamos de regreso para conversar en este contexto de fondo de medios de comunicación, un programa ejecutado por Radio Guayacán, pero financiado por los fondos del gobierno regional, y este espacio está justamente creado para masificar la discusión sobre las alternativas destinadas a la generación, recuperación y cuidados del agua para la bebida, difundir acciones también tanto de los organismos públicos y privados para enfrentar la sequía que enfrenta la región, e ir informando también de los riesgos que enfrenta la región a raíz del proceso de desertificación y tantos otros temas ligados a esta área. El día de hoy, ¿quién nos acompaña, Paola Ahumada? Sí, les vamos a dar una presentación, pero es que nos cayó a nosotros de cajón porque el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi en La Serena llevó a cabo un conversatorio de recursos hídricos y agricultura. Este segundo de 3 conversatorios que fue organizado por INIA Chile en diferentes partes de nuestro país reunió a expertos, tomadores de decisiones, autoridades, fuentes de financiamiento, etcétera, para hablar sobre los diferentes lineamientos, ejes, metas que tienen que ver con el cambio climático, el uso del agua, el de los recursos hídricos, que son bastante escasos en nuestra región, y también esa relación con la agricultura, que por supuesto es muy necesaria. Vamos a estar conversando con, y le damos la bienvenida aquí en estudio, no siempre los tenemos en estudio, así que le agradecemos la visita a Rodrigo Bravo, subdirector nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de INIA Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muy a gusto en esta ciudad. Yo vengo de Santiago, así que... tuvo que viajar a sí, visitarnos. vengo de Santiago y aquí vine por el evento que tuvimos, así que para mi juicio fue exitoso, así que muy contento. Bienvenido entonces. Gracias. Y también está Claudio Balbontín, investigador de línea, experto en riego. ¿Cómo está? Bienvenido, Claudio. Muy bien, muy bien. Contentos también con el evento porque fue exitoso, tuvimos una muy buena participación de los colegas y también de personas externas. Aprovechamos de saludarlos por su aniversario hoy día, el Día de la Radio. Del trabajador radial. Trabajador radial, porque sí. hay muchas efemérides en el año que celebramos, como el Día del Periodista, el Día de la Radio, los el Trabajador Radial, Día de la Prensa, Día del Periodista Internacional, la libertad y de tantos expresión. otros más. ¿Se lo pasan bien entonces? ¿Vieron usted? Pero la pasamos mejor en este tipo de entrevistas donde también aumentamos nuestros conocimientos. Y los conocimientos también de nuestros auditores. Rodrigo, ¿nos podría dar el marco también de por qué es necesario empezar a conversar sobre esta, y que los diferentes tomadores de decisiones, no solamente autoridades, sino también expertos en tecnología y en diferentes materias, empiecen a conversar sobre el uso que se le da al agua, principalmente relacionado con la agricultura, porque ambas cosas son muy necesarias para todos nosotros? Sí. ¿Por qué es necesario realizar este tipo de encuentros? Es necesario porque, la agricultura es una de las actividades que consume más agua en el planeta, y en el país sabemos que tenemos buena parte del país ya con un nivel de estrés hídrico, como se dice, bastante alto. Chile encabeza el grupo de los países con estrés hídrico en el mundo, y por cuestiones institucionales, de como la legislación del agua, pero también porque la actividad económica que nosotros realizamos en la agricultura no ha considerado adecuadamente que el recurso tiene límites. Y además a eso se suma todo el proceso de cambio climático que está haciendo que la principal fuente de agua de los agroecosistemas en la lluvia ha ido decayendo con el tiempo. Entonces el instituto está conversando sobre varios tópicos que tienen que ver con como dice el colega Claudio Balbontín, una transición hacia una agricultura más sustentable, y uno de los tópicos más importantes es el tema del manejo del recurso hídrico. Y en ese sentido, nosotros en varias oportunidades, por eso obviamente estamos haciendo este programa especial. Cuando hablamos, ¿es correcto el término crisis hídrica
cuando hablamos de la situación de escasez hídrica y sequía que tenemos en nuestra región? Es absolutamente correcto. No estamos escandalizando ni nada cuando utilizamos la palabra. No, porque Ya. también hay que poner una cuestión en el tapete, que nosotros estamos como país, y algunas comunidades más que otras, digamos, pero estamos como país en una situación de crisis, porque esa palabra lo que denota es que algo tenemos que hacer. Si nosotros simplemente decimos escasez hídrica, puede ser algo circunstancial, puede ser que este año fue malo, el año pasado fue más o menos, pero cuando decimos crisis es que algo como sociedad tenemos que hacer, desde la legislación hasta las prácticas de uso del agua en la casa, en la agricultura, en la empresa, etcétera. Entonces tenemos que hacer cosas, y se pueden hacer cosas para utilizar y mejorar la eficiencia de uso del agua. Porque además, si no hacemos algo y no aprendemos a hacer las cosas de manera diferente a lo que hacemos hoy día, más adelante las nuevas generaciones, o incluso las nuestras, digamos, en unos años más, vamos a agotar el recurso. Y ahí sí que vamos a estar en muchos problemas. Entonces, ahora que nos estamos dando cuenta de esto, y tenemos espacio todavía para resolver algunas cosas, es el momento de hacerlo. Y por eso, crisis, yo creo que aquí no se trata de darle una exageración a la situación, sino que queremos denotar que hay algo que hacer y hay que hacerlo ahora ya. Correcto. ¿Cómo se avanza hasta esta agricultura más sustentable de la agricultura? Reconociendo todos los límites naturales que tenemos hoy en día, tanto del suelo como en particular del agua. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se logran estos objetivos que ustedes tienen planteados? Mira, nosotros, muy bien resumía Claudio en la mañana en una de las presentaciones que se realizaron, y más o menos fue la estructura del conversatorio, en que la necesidad de cuantificar cuál es la oferta que tenemos, ¿ya? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el límite de nuestros recursos? ¿Cuánto podemos ocupar? Y por otro lado, cuantificar la demanda para los diferentes usos que tiene el agua. Esa es la primera cosa, reconocer esos límites, reconocer y hacer ese balance. Hoy día nos pasa que en muchas partes, muchas cuencas del país, ese límite está sobrepasado. Entonces, primero tenemos que reconocer las posibilidades, las fronteras de eso. Y segundo, empezar a utilizar, como también se decía en el conversatorio, la ciencia y la tecnología para ir encontrando soluciones o utilizando soluciones que ya se han ido encontrando, ¿ya? Una cosa es, hay un montón de soluciones que se saben, que se pueden hacer, que se pueden eficientar algunos recursos, y esas cosas hay que, cambiar la cultura de los agricultores, meter este tema en los estudiantes que están en la agricultura, ya sea a nivel técnico o a nivel universitario. Eso ya es pega de largo plazo, y que cambiar esa cultura. Pero otra tiene que ver con nuevas soluciones que nosotros, desde la ciencia, desde la tecnología, podemos aportar como instituto de investigaciones. Claudio, ¿cómo se está usando el agua en la agricultura en nuestra región? Porque claro, sabemos que o en términos generales se dice que hay más consumo del monocultivo, de grandes empresas, pero también nosotros sabemos que tenemos la uva pisquera, que es muy típica de nuestra región, y también muchos sectores con pequeña agricultura campesina, como se le denomina también. ¿Cómo se está usando? ¿Forma eficiente? ¿Cuánto se está perdiendo? ¿Se está implementando no tecnología? ¿Cómo nos puedes dar tú Hay un tema un poquito también, una brecha, podríamos decir, social en el acceso a tecnología. Podríamos decir en primer lugar que en general la eficiencia de uso del agua es baja en la región. Ya. La eficiencia de uso del agua, es decir, si yo tengo 10 litros, por ejemplo, 5 litros los pierdo en el camino. Ya. Y 5 litros los voy a terminar utilizando en el proceso productivo, porque tenemos una eficiencia aproximadamente de un 50%. Entonces es algo que hay que abordar, porque eso tiene mucho que ver con la conducción del agua en el sistema de la red de agua. Entonces eso podríamos decir que nos afecta a todos. Pero luego hay un tema de, por ejemplo, tecnologías para el riego. Generalmente las empresas grandes tienen sistemas más tecnológicos, es decir, utilizan el agua con sistemas localizados, y el agricultor de más pequeño, de hortalizas, todavía está regando con sistemas, por ejemplo, superficiales, por surco, en vez de goteo, surco.
También el agricultor pesquero también tiene un nivel de tecnológico, en algunos casos también poco eficiente. Entonces sí hay una asociación entre la tecnología, el acceso a la tecnología y el nivel, podríamos decir, de socioeconómico. Entonces es necesario aumentar esa eficiencia, porque podríamos decir que el tema de los frutales con alto valor económico sí están cumpliendo con normas más de eficiencia, pero la pequeña agricultura familiar le cuesta más alcanzar niveles más altos de eficiencia por el mismo acceso que tienen a esa fuente. Nosotros en el instituto estamos muy preocupados de justamente orientar nuestros esfuerzos a ese tipo de agricultura más pequeña que también nos necesita y que también se puede llegar, e inclusive vemos un valor muy alto en ellos. Al momento de hacer cosas más pequeñas, más dedicadas, se pueden conseguir una economía de escala más pequeña, se pueden hacer productos más locales, se pueden hacer cosas más sanas, porque como no tienes que ocupar pesticida en grandes superficies, puedes hacer algo más manual o algo más orgánico, en el sentido más saludable. Entonces nosotros también en este tipo de acciones y de esfuerzos, acercarnos más al agricultor pequeño, que podría ser que está un poquito más atrás. Cuando hemos conversado con distintos especialistas, la mayoría coincide en que hay muchos análisis, pero poco respuesta también, como que siguen estudiando. Harto diagnóstico. Siempre hay un tema que dicen, podríamos incorporar esta tecnología que ya la están aplicando algunos sectores. ¿Por qué esto aún no consigue esa masividad? ¿Hay un tema pecuniario detrás o un tema de voluntad por yo creo por que el tema de las partes? Hay un tema de voluntad. Es interesante la pregunta porque yo pienso exactamente igual. Es decir, nosotros en el instituto damos soluciones a la sociedad, soluciones tecnológicas con bastante nivel de validación, pero una vez que uno termina las soluciones no son internalizadas por las instituciones públicas, por ejemplo. Es decir, como que estamos un poco separados entre la institución, entre los tomadores de decisión y el mundo científico. Y nosotros estamos justamente trabajando en este puente, que en el fondo las decisiones que se tomen en el mundo científico se alimenten de las soluciones que hacemos nosotros en el Instituto de Investigación. Por eso Rodrigo también comenta que el giro o lo que nosotros queremos aportar es que las decisiones sean tomadas con ciencia, con la ciencia que nosotros hacemos, pero que sean internalizadas. Sí. Nosotros tenemos acá en la región, siempre me paso el comercial para mí mismo, una plataforma satelital. Somos capaces de mirar los cultivos y ver su nivel de desarrollo. Por lo tanto, podemos saber, de esa manera inducimos cuánta agua consume el cultivo. Esa plataforma es financiada por proyectos de investigación, pero esa plataforma pensamos que debería estar a lo mejor alojada en un organismo público, cosa que todo el mundo tenga acceso y al mismo tiempo tenga un presupuesto basal para que no estemos a lo proyectitis, es decir, proyecto, financia, se acaba el proyecto, se acaba la plataforma, porque nosotros vemos que es una solución real y es una gran oportunidad para la eficiencia. ¿Y esa plataforma en particular, Claudio, ha tenido ya una evaluación? Claro. ¿Funciona? ¿Mejora la eficiencia? ¿Está comprobado? No hemos dedicado desde hace ya 8 años a validarla exactamente, regar todas las temporadas, uva de mesa, nogales, hortalizas, cítricos, es decir, casi todos los cultivos las estamos regando con la plataforma y con niveles de eficiencia hídrica alta y niveles productivos adecuados. Es que nosotros detectamos que hay dentro de las brechas del conocimiento, es que vemos que muchos agricultores no tienen un estándar de cálculo de necesidades de riego. Las cosas se hacen que es muy valioso. Es decir, las personas en el campo conocen sus terrenos, conocen sus cosas, el conocimiento empírico, pero en momentos de crisis el conocimiento empírico puede empezar a costarnos ajustar los sistemas a limitantes de la disponibilidad hídrica o a cambios climáticos. Si no tienes una métrica, una manera de hacer las cosas, solamente con la intuición frente a que, no sé, porque faltan recursos hídricos, puede ser que no tengas las herramientas para la toma de decisión. También algo que comentaba Francisco y Claudio, Rodrigo, que tiene que ver con la participación de los organismos del Estado, porque aquí lo hemos planteado y a diferentes actores. No se visualiza en términos generales por la comunidad un plan o un trabajo integrado
de los diferentes organismos que tienen que ver con la agricultura. Primero trabaja el INDAP por su lado, el SAC por el otro, la CNR, la DGA, etcétera, y pertenecen de hecho a diferentes ministerios. Entonces, aquí hay un trabajo integrado que debería tomarse, por supuesto, de mano de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, pero para que sea un poco más eficiente. A eso me refiero, a eso es lo que quiero llegar, para ser implementado finalmente en las cosas que se están requiriendo. Sí. No sé si esa mirada es correcta, ¿ustedes la han analizado también? Sí, ahora sí, eso ocurre, pero ocurre menos que antes. Ya, Ocurre mucho menos que antes. está un poquito más coordinado. Sí, no, de verdad. Hay un trabajo interesante en cada región, hay lo que con nombres más menos distintos, pero son todas mesas del agua, digamos. Ajá. Y coordinan diferentes esfuerzos públicos y también privados. Y por eso digo que hoy día hay más coordinación que antes. Puede ser que no sea todavía suficiente, Sí. pero está ocurriendo. Ahora, ahí hay una conversación permanente y también tiene que ver con la importancia relativa frente a otros problemas, el tema del agua. Pero hoy día yo diría que al menos todo el sector público que tiene que ver con el tema, y por supuesto los privados que son afectados por el problema, hay mayor conciencia y esa coordinación se está dando mucho mejor. Hay un diagnóstico realizado, y en eso, bueno, nosotros, por eso a este conversatorio y a los otros que hemos tenido, hemos hecho extensiva la invitación a que observenla o hagan preguntas, participen en la conversación a diferentes personeros del sector público. Hoy día nos acompañó toda la mañana el Ceremi, hizo una intervención que resumió muchas cosas, Ceremi de Agricultura, perdón. Estuvo también Ceremi de Desarrollo Social. En otro conversatorio que tuvimos estuvo el INDAP y el SAC también. Entonces, hay cierto consenso de que hay problemas sobre los cuales ir haciendo soluciones, y nosotros invitamos a estos personeros a nuestro conversatorio para que justamente vean qué es lo que queremos, qué es lo que estamos conversando nosotros, que no necesariamente son siempre que estamos en acuerdo en todo, pero que vean el nivel de discusión que tenemos y salgamos, como dices tú, salgamos un poquito del diagnóstico y decir, bueno, también tenemos soluciones. Claro. ¿Cómo las implementamos? ¿Cómo les damos una salida de largo plazo? ¿Y cómo se manejan estas expectativas de cómo igual se van adecuando a la realidad? Bueno, sí, ese es un ejercicio un ejercicio constante, especialmente cuando tú hablas desde la ciencia, porque cuando de la ciencia siempre propone soluciones, digamos, casi óptimas o un poquito más eficientes de lo que se puede implementar en la realidad. Pero desde ahí, desde esa conversación, esto es un continuo en que tú vas avanzando, a veces retrocedes un poquito y sigues avanzando, y así también en la vida, ¿no? Así también en la actividad humana, ¿no? Claudio, ¿tú querías agregar algo? Sí, reforzar la idea, porque lo dice Rodrigo y lo he sentido yo. Rodrigo está más en la zona central y yo lo he sentido también aquí en la región, esa de las consultas, de que nos están preguntando por las cosas. De hecho, la génesis también de los conversatorios también nacen unas conversaciones que tuvimos porque nos damos cuenta que nos están consultando, y eso es una muy buena noticia. Es decir, están pidiendo al mundo científico que opine sobre las cosas, y eso ya nos mete en otra dimensión. Nosotros creemos que eso está muy bien y lo valoramos, lo que dice Rodrigo. Hoy día estuvo el Ceremi de Agricultura todo el tiempo con nosotros, muy metido en la conversación, así que, y por otra parte las comisiones hídricas nos están llamando, nos hacen participar. Entonces yo creo que hay un cambio que nos va a aumentar mucho más, ahora sí, la sustentabilidad ambiental y económica de las cosas. Y sobre las expectativas, es un tema, las expectativas son siempre complicadas de manejar, ¿no es cierto? Y cuando uno hace transferencia tecnológica, puede ser que sufras inclusive decepciones. Nosotros tenemos una plataforma que nos parece muy lógico que se utilice porque lo decimos nosotros, pero las personas tienen unos procesos propios de internalización de las tecnologías. No es tirar y abrazarse, no es que yo voy a empezar a regar con esto porque lo dices tú.
pues me estoy jugando mis recursos. Porque igual hay brechas tecnológicas. Claro, entonces uno tiene que acompañar, y eso es una de las cosas también que hoy día conversamos en el conversatorio, la potencia que tenemos nosotros del Instituto de Investigaciones de acompañar al agricultor en la internalización de las tecnologías. No solo mostrarle las tecnologías, decirle, mira, ahí está, úsalo, como podría hacerse desde otro mundo, ¿no es cierto? Que te venden a lo mejor un sistema, y te, ok, llave en mano, ya, nos vemos. Claro. Nosotros mostramos lo que tenemos, acompañamos en el proceso, capacitamos en el proceso, evaluamos el proceso, y después y ese proceso tenemos que tratar de extenderlo lo más en el tiempo para que sea exitoso, porque puede ser que tú tengas una solución muy buena y que no termine siendo exitosa porque no has sufrido acompañamiento. Un ejemplo, yo he visto sistemas de riego apilados por ahí, de goteo, porque el agricultor regaba de una manera, le pusieron el sistema de riego que parecía, se le taparon los goteros, no supo qué hacer. Entonces lo abandona. Tiene su fracaso de una tecnología buena, pero que no tuvo acompañamiento, y el instituto en ese sentido tiene claro que eso es un valor. ¿Qué otras tecnologías también, aparte de lo que señalabas tú de la plataforma Plus, por ejemplo, de esta a través de satélite, se pueden aplicar en nuestro contexto de región? Porque estamos pasando, y hemos pasado por mucho tiempo de semiárido, y al parecer nuestro proceso de desertificación va a seguir indeclinablemente. Ya no tenemos otra alternativa de aprender a convivir precisamente con ese cambio climático y de suelo, por supuesto, que va a afectar a la agricultura. ¿Qué otras tecnologías ustedes han estado desarrollando para aplicar a nuestro contexto? Mira, para ponerlo en el contexto de la eficiencia hídrica, específicamente, porque bueno, hay muchas para la tecnologías. agricultura, por supuesto. Exacto. Nosotros tenemos imágenes satelitales con las cuales podemos ver el tamaño de las plantas. ¿Okay? Podemos ver cuántas hojas tiene la planta. Entonces lo otro que te falta a ti es saber cuánto demanda el ambiente. Por ejemplo, acá en la playa, la costa no hace tanto calor, pero vas a Vicuña y hace un montón de calor. Entonces nosotros lo que tenemos son estaciones meteorológicas que son capaces de darnos esa información, que junto a la información del tamaño de las plantas, estimamos la tasa de transpiración de las plantas. Entonces ahí hay dos tecnologías que nosotros usamos y que son muy vanguardistas en el tema de eficiencia hídrica. Y nosotros tenemos una red nacional, agrometeorología.cl, que está a lo largo de todo el país, que nos da esa información. Entonces, además de hacerlo en esta región, nosotros tenemos la extensión de todo el país para aplicar estas metodologías para la eficiencia hídrica. Ahora, en los análisis respectivos que se puedan hacer, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Se pudo frenar antes o era algo que tarde o temprano iba a pasar? Sí, lo que pasa es que un poco las personas que hacen inversión invierten. Podríamos decir, en algún momento yo he escuchado la palabra que son jugadores de póker. Invierten, apuestan. Pero puede que apuesten mal, es decir, nosotros tenemos a lo mejor una superficie cultivada que supera la oferta hídrica. Pero las personas han asumido ese riesgo. El problema es que cuando vienen las limitantes hay crisis. Y ustedes también me imagino que han visto cuando han atoconado los paltos en la región. Es decir, todo hay que cortarlos porque consumen mucha agua. Entonces, hay un tema ahí que se podría haber controlado antes, sí, pero con las herramientas administrativas que tenemos actualmente no hay forma de controlar eso. Es decir, las personas hacen su inversión, hacen su apuesta, les va bien, pero en algún momento cuando vienen los problemas, les empiezan a ir mal, tienen problemas, tienen que atoconar, y eso es una pérdida económica y una pérdida también para la mano de obra y todo lo que está asociado al negocio del agro. Sí. Rodrigo, a nivel nacional también, aparte de todo este desarrollo científico, tecnológico, también conversamos, las realidades son muy diferentes. La realidad de la región de Coquimbo es diferente a la región del Maule, que también está pasando por procesos de escasez hídrica, y hasta en Chiloé ya también están en este tipo de situaciones. Pero también las idiosincrasias, las formas de hacer y las tradiciones en cuanto al campo o a los sectores, digamos, agrícolas, son diferenciadas. Ahí, en lo que comentaba Octavio, también se da ese acompañamiento tratando de adaptarlo también a las personas, porque si las personas con el choque de utilizar esto no lo van a aceptar de buenas a primeras. Hay que ir haciendo una adaptación también a las diferentes realidades, culturas, conocimientos que tienen las diferentes regiones y las personas también en materia agrícola. Sí, efectivamente, eso es algo que hay que considerar. En la mañana conversábamos con
profesor español que dio una charla a todo el grupo, el profesor Alfonso Calera, y él nos dio la perspectiva de lo que ha sucedido en España. Y claro, efectivamente él también ponía este tema como algo a considerar, el tema cultural, el tema de la mayor edad que hoy día tienen los agricultores, el tema de que las tecnologías muchas veces están relacionadas a culturas que son más bien de los jóvenes o de las personas más jóvenes, como la digitalización, etcétera, y que los agricultores más antiguos les cuesta, o francamente no la usan. Entonces ahí cuesta un poquito ese trabajo. Pero yo hago la siguiente reflexión. Cuando en los años 60 empezó a usarse, por ejemplo, variedades mejoradas para cultivar con mayores rendimientos, la realidad era más o menos similar. También agricultores que eran reticentes al cambio, con una forma de hacer las cosas muy tradicional, etcétera. Y esa realidad se fue cambiando con el tiempo. Yo creo que en la agricultura, los que hacemos ciencia para la agricultura, también tenemos que apostar a eso, de que los cambios que hoy día proponemos tienen su tiempo de maduración en el uso en la gente, que la adopte, que le convenza, que la empiece a usar y que la practique. Y ese tiempo de maduración en algunas tecnologías es mayor, en otras menor, pero ese tiempo es una cosa que tenemos que considerar para tener éxito, para también manejar las expectativas, como decía el colega acá. Y finalmente nosotros producimos tecnologías que muchas veces son fierros, como decimos nosotros, pero finalmente eso va al uso por personas y para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ese factor, que a veces en algunas comunidades puede ser una ventaja, porque esas comunidades puede que sean innovadoras, pero en otras comunidades va a ser más tardío esa innovación y se va a demorar un poquito más. Pero en el tema de la crisis hídrica, que es una cuestión que nos afecta ya en cuestiones tan a veces para algunas ciudades tan cotidianas como abrir la llave y que salga agua, y para otras comunidades eso no es tan así. Pasa en muchas localidades de nuestra zona rural. Claro, yo creo que ahí hay una fuerza muy potente y dramáticamente potente que podría hacer que estas tecnologías puedan ser adoptadas en forma más rápida. Una pregunta para los dos, desde el punto de vista de lo que conoce a nivel nacional y también del conocimiento de la región. ¿Existe riesgo agroalimentario en nuestro país con esta crisis hídrica que estamos manejando ahora con todo el aporte tecnológico? ¿Pero podría existir crisis o peligro agroalimentario que pudiera poner en recesión en algún momento el alimento que llega a las mesas, que estamos todos súper acostumbrados, es cosa de ir a la feria y estamos felices, pero eso cuesta y ustedes están trabajando para eso? Bueno, lo que pasó con la crisis sanitaria del COVID, lo que pasó a salida de la crisis que fue la guerra de Europa entre Rusia y Ucrania, ha puesto no ha puesto en crisis la alimentación en nuestro país, pero sí, bueno, los precios subieron, sí, sin duda, eso lo estamos viendo, pero sí ha puesto en cuestión qué tanta seguridad alimentaria tenemos. Ya. Eso sí se ha puesto en cuestión. Y hay una cosa que nosotros trabajamos desde la agronomía, que es hoy día nosotros estamos en condiciones de decir, como lo decía el profesor Calera en la mañana, que hoy día tenemos toda la tecnología para producir alimentos para el mundo. Estoy hablando en el mundo, digamos, ¿no? Sin embargo, hay dos cuestiones que nos pueden hacer perder la seguridad alimentaria. Una es el cambio climático, o nos ponen en riesgo, porque hoy día no solo tenemos que mantener los mismos rendimientos, sino que, o sea, no solo tenemos que alcanzar los rendimientos que ya alcanzamos, sino que además tenemos que mantenerlos en el tiempo. Y eso el cambio climático nos pone una dificultad grande. Entonces, y por otro lado, todas aquellas cuestiones que veíamos un poquito lejanas y que tal vez el COVID nos
nos trajo a la realidad de manera muy dramática. Y que esta presión que nosotros como humanidad ejercemos sobre los agroecosistemas, sobre la biodiversidad, es lo que produce estas crisis. Entonces, no me extrañaría que, no sé, en 10, 20 años más, quizás cuando, aparezca otra crisis sanitaria de igual magnitud, que nos ponga de nuevo en cuestión todos estos temas de seguridad alimentaria. La misma pregunta, Claudio, desde el punto de vista científico también y del trabajo en terreno con aplicación de tecnología. Yo veo que sí, que también estoy de acuerdo con el tema de que tenemos capacidad para producir alimentos. De hecho, también así se ponía, como que se alimenta al mundo, la población, que hay un problema de distribución de alimentos. Por ejemplo, hay pérdida de alimentos que perfectamente podría ser utilizado por las personas. Entonces, hablar de una crisis, no creo, porque tenemos las capacidades para tener para suplir bien a la población. Y lo que sí es interesante de este tipo de situaciones, que lo que estamos viendo la pandemia o la crisis, la guerra de Ucrania, que también ha elevado los precios y todos esos problemas, es que nos pone un poco a conversar estas cosas que son interesantes. Es decir, la pregunta que haces tú es una pregunta que yo creo que hay que estar haciéndose. Es decir, existe, es verdad. Entonces, ¿y qué comemos? ¿Comemos cosas que realmente tienen que ver con nuestra alimentación o de repente comemos cosas que no son tan alimenticias? Claro. Entonces la crisis también podría uno evaluarla desde la nutrición. O de la sustentabilidad también. Cultural. Claro. Las características culturales de los diferentes territorios. También para de eso. Cómo cambia la demografía de algunos sectores, donde las personas tienen que irse a otras localidades, moverse, porque pierden su sustento. Sí. Antes de despedirnos, ¿qué tareas vienen a quedar pendientes? Porque a veces cuando se plantean soluciones, después sale la otra cara. Es como decir, no, pero es que si impulsamos este proyecto nos va a generar tal daño al medio ambiente, por ejemplo. Como cuando se habla de las desaladoras, o cuando se habla de las megas construcciones o carretera hídrica. Siempre, obviamente, como todo proyecto, tiene sus pros y contras. Pero ¿cómo se avanza entonces hacia una tarea, considerando que siempre va a haber algo que a lo mejor no nos deje a todos contentos? Mira, yo de la reunión que tuvimos hoy día, que estuvieron, además, no lo mencionamos, Claudio, pero estuvieron especialistas de INEA que trabajan desde el extremo sur hasta el norte de nuestro país, y todos hablando desde su realidad, desde lo que saben, desde lo que conocen. Lo que me queda claro es que nosotros tenemos que hoy día impulsar como opinión institucional de lo que tenemos que hacer es una buena gestión de la oferta que existe, y no aumentar la oferta como se ha propuesto otras veces, con esto de las carreteras hídricas o las desalinizadoras, etcétera. Sino que gestionar lo que ya tenemos, que lo estamos gestionando mal. Tenemos que empezar a hacer. Ese es el principal desafío. Yo creo que ese es un mensaje donde hay tecnología existente, donde podemos actuar de manera rápida, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Agricultura, del INDAP, etcétera, y haciendo un trabajo fuerte en eso. Claudio. Perdona, y lo otro que es un tema de más de largo plazo, es el tema de trabajar con los jóvenes que se van a hacer cargo del campo en el futuro. Y con ellos poder hacer ese trabajo que es más de largo plazo, un trabajo de cambio cultural que es más duradero. Claudio. Lo que yo quería comentar es eso, que en el fondo tenemos una baja eficiencia, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, un 50%, pero podría ser que esa es una buena noticia. ¿En qué sentido? Que tenemos cosas para hacer. Las tareas siguientes son, vamos a trabajar esa eficiencia, vamos a trabajar la gestión de los recursos hídricos que tenemos, porque ahí tenemos agua. Es decir, hacer una carretera hídrica es una cosa faraónica. Sacar agua del mar es afectar a otros ecosistemas. Entonces, y nosotros como agricultura tenemos baja eficiencia. Es decir, otros sectores económicos no tienen baja eficiencia. Nosotros hablamos de la minería con su impacto ambiental y todo el asunto, pero la minería en la eficiencia de uso del agua es altísima. Y en algunas industrias pero en la agricultura nosotros es un valor mundial inclusive, una eficiencia del 50%. Entonces ahí tenemos cancha. Y a lo mejor si pasamos de un 50% de eficiencia a un 60%, a lo mejor ahí salen 2 desaladoras. ¿Vale? Entonces yo creo que las tareas pendientes es no saltar al futuro sin haber hecho las tareas del pasado. Tenemos riego 1.0, no lo hemos aprobado, así que no hablemos de riego o de agricultura 4.0, 5, si no hemos aprobado lo previo. Yo creo que es importante ir haciendo las cosas de a una.
Muy bien, Claudio Balbontín, experto en riego, investigador del INIA, muchas gracias por habernos venido a visitar, y también a Rodrigo Bravo, subdirector nacional de investigación, desarrollo e innovación de INIA Chile. Muchas gracias también, subdirector, por haber venido a visitarnos también en este día especial también para nosotros, como Día del Trabajador y Trabajadora Radial. Muchas gracias. Muchas gracias A ustedes. Muchas gracias. 19:36, nos vamos a una pausa, nos pasamos un poquito, pero está interesante la conversación. Sí, y como todos los miércoles estaremos conversando sobre este proyecto, la región de Coquimbo y la sequía, desertificación, un proceso que se debe enfrentar. Es parte del proyecto adjudicado por Radio Guayacán en el contexto de Fondo Medio, y un programa que cuenta con el financiamiento del gobierno regional y el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Perfecto, Gualito, nos vamos a una pausa y volvemos. La región de Coquimbo y la sequía, un proceso de desertificación que debemos enfrentar. Este espacio llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Guayacán, FM. Son las 19:37. Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacán.cl o llámanos al 51-233-5200. Guayacán FM, multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacán.cl. 51-233-5200. No permitas que tus ojos se cansen de mirar. Hoy llegó a La Serena la red oftalmológica más grande